se lo consultamos a Alejandro Rospigliosi, que precisamente es abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor Rospigliosi? Gracias por atendernos. Pamela, buenas tardes. Bueno, he hecho una introducción un poco larga para entender la situación jurídica de Pedro Castillo y con usted lo que queremos entender si hay algún impedimento constitucional para que él haya hecho lo que ha hecho, ¿no? Que se ha inscrito a un partido político que entiendo aún no tiene inscripción. Pero hay que decirle un poco a los ciudadanos que ciudadanos que quieren postular al cargo de presidente de la República, vicepresidentes o diputados o senadores, el plazo vence el 12 de julio del 2024. Si me permite, doctor, un minutito, por favor, porque quiero resolver un tema de audio. No estoy escuchando yo correctamente aquí al doctor. Podemos... Sí, el volumen, gracias. Mil disculpas. Como sí, decía, doctor, lo escuchamos. Los ciudadanos que quieren postular como presidente de la República, vicepresidentes o diputados o senadores en el 2026, el plazo para inscribirse en un partido político vence el 12 de julio del 2024. En 2 semanas. En pocas semanas. O sea, 2 años antes de las elecciones tienen que estar inscritos en un partido político. Un partido político es un vehículo para poder postular en las elecciones. Actualmente hay 30 partidos políticos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. Tienen que escoger cualquiera de ellos. Pero hay otros partidos que están en trámite. Es el caso del señor expresidente Castillo. Ahora, ¿qué sucede? El Congreso de la República, los altos dignatarios de Estado, presidentes, ministros, congresistas, los puede inhabilitar para ejercer la función pública hasta por 10 años. Si cometen una infracción a la Constitución y además un delito. El delito lo ve el Poder Judicial, la infracción a la Constitución lo ve el Congreso. Es el caso del señor Martín Vizcarra, por ejemplo. Claro. Martín Vizcarra no puede postular la elección de 2026 porque está inhabilitado para ejercer la función pública hasta por 10 años. Pero además, Pamela, no puede siquiera ser fundador o dirigente o militante de un partido político. Él formó su partido político, pero fue tachado y el Jurado Nacional de Elecciones lo excluyó porque está inhabilitado para ejercer la función pública. Ahora, tenemos un nuevo caso, que es el señor Castillo, que se acaba de afiliar a un partido político que está en proceso de inscripción. Correcto. Juntando las firmas. Primero, el partido aún no está inscrito. Podría llegar a inscribirse en los próximos meses, semanas, no lo sabemos. Lo que está claro es que, como tú muy bien has resumido, un ciudadano, en tanto no tenga una sentencia penal firme, cosa juzgada, se lo considera con la presunción de inocencia, por más que esté recluido en un penal. En la historia del Perú tenemos candidatos que, estando presos, sin sentencia, han postulado y han ganado. Mira, como el ex gobernador regional de Cajamarca, me parece, ¿no? El señor Santos, ¿correcto? Correcto. Sí. Pero además, el antaño, Genaro Ledesma, fue congresista. El actual gobernador regional de Tacna ha hecho campaña estando con detención domiciliaria en su casa, no podía salir, y es gobernador de Tacna, nada menos. Claro. Entonces, no es un impedimento estar con mandato de detención, sea en un penal o sea detención domiciliaria en la casa. Ahora, ¿pero qué demuestra esto? El señor Castillo no podría, digamos que su partido se inscribiese. No puede postular a la presidencia porque él postuló en el 2021, ganó las elecciones, y por más que ha sido vacado, ese es el periodo en el cual él ha estado, así que no puede una reelección inmediata. Pero si su partido se inscribiese, y dejo esa condicional, él podría postular como diputado o como senador. Claro. Y aún hay peruanos que equivocadamente creen en él, en Cajamarca, por ejemplo, o en Chota. Entonces, ¿cuál es la reflexión, Pamela? Es inaceptable en un Estado de Derecho que el Congreso de la República no haya hecho su tarea de inhabilitar al señor Castillo para ejercer la función pública. Es inaceptable que el Ministerio Público, el fiscal de la Nación, no haya sustentado una acusación penal contra el señor Castillo, aún. Es inaceptable que el Poder Judicial no haya sentenciado al señor Castillo, siquiera en primera instancia. Es decir,
ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público han cumplido con su tarea. El señor Castillo es un peligro para la democracia que nos dio un golpe de Estado, nada menos. ¿Cómo es posible que esté apto para postular? Es inaceptable. Digamos, en el caso del golpe de Estado, las evidencias hasta ahí, el mundo entero vio el mensaje, su pretensión de dar un golpe de Estado, todas las disposiciones que dio. Me parece como un caso cerrado. Entonces, el Congreso, vayamos primero por el Congreso. El Congreso, al momento de votar su vacancia, pudo haber también visto el tema de la inhabilitación, o sea, ¿tenía ese camino para ejecutar también? Una muy buena pregunta. No, la vacancia solo fue por incapacidad moral permanente. Ajá. Y acaba con pérdida del cargo, nada más. Ya. Voy a que hubo otro caso. El señor Castillo está siendo procesado por el delito de rebelión, por dar el golpe de Estado. Y en ese caso se autorizó que sea procesado penalmente. Fue allí donde debieron inhabilitarlo para ejercer la función pública. Pero todo fue tan rápido que no lo previeron. Sin embargo, no es tarde porque tiene otra serie de denuncias constitucionales en cola el señor Castillo por corrupción y diferentes. Entonces, es en esos casos que debería darle celeridad el Parlamento para inhabilitarlo para ejercer la función pública. O sea, no es tarde. Digamos, ¿el Parlamento puede proceder de ese modo sin que haya una sentencia de por medio? ¿Puede proceder con la inhabilitación? Claro, como en el caso de Vizcarra, por ejemplo. Ya. O sea, correcto. Ok. ¿Y el camino cuál sería? O sea, ¿quién tiene que tomar esta iniciativa? La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, darle celeridad a las denuncias constitucionales que hay contra el señor Pedro Castillo. Ok. Luego se nombra un parlamentario ponente, se hace un informe, va a la comisión permanente, después la comisión permanente y luego se eleva al pleno, respetando el debido proceso parlamentario. Correcto. Pero no sé por qué no avanzan con la celeridad debida estos casos. Y hoy tenemos algo insólito, que un golpista puede usar la democracia para postular como diputado y senador, siempre y cuando se inscribe en un partido que ya esté inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. No o sea, ¿puede postularse también solamente a diputado o senador o podría postularse a la presidencia también? A la presidencia no, porque sería ir a una reelección inmediata. Recuerda que recuerda que él fue elegido en este periodo, este quinquenio. La señora Boluarte es parte de la fórmula del señor Castillo porque era su vicepresidente. Claro, es el mismo, seguimos en el mismo gobierno y sería reelección inmediata. Correcto. Pero existe esa posibilidad hoy, si el partido, todos con el Perú, todo con el pueblo, logra inscripción, ya Pedro Castillo es militante y Pedro Castillo podría resultar elegido congresista, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Puede pasar que para esa época en que se produzcan las elecciones el señor continúe en prisión. Digamos, ¿qué ocurriría en esa eventualidad? Bueno, no podría recoger la credencial, ¿no? Pero mira, yo te invito a recordar el caso del señor congresista actual, Luna Gálvez. Él estuvo con detención domiciliaria, postuló al Congreso, ganó y no podía recoger su credencial ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero pidió que se levantase su mandato de detención domiciliaria, se le levantó y recogió su credencial y hoy está en el Congreso. O sea, en tanto un ciudadano no tenga sentencia penal firme, no pierde tiene la Correcto. Ha sido muy claro, doctor Rospigliosi, le agradezco por habernos atendido esta tarde. Un placer. Gracias, buenas tardes. Nada impide a Pedro Castillo que se pueda postular. Inquietud absuelta, para alegría de quienes aún creen en su capacidad y su honestidad para volver al ejercicio de un cargo público y para preocupación de quienes ven esa posibilidad de tener a alguien que intentó dar un golpe de Estado, que de hecho dio un golpe de Estado, que no le importó petardear la Constitución y el Estado de Derecho y que además tiene innumerables denuncias en su contra como un político corrupto, ¿no? O sea, tenerlo de vuelta. ¿Y por qué no? Si ya nos pusieron el ejemplo del señor Luna Gálvez, que tiene ya, ¿no es cierto?, tiene como varios líderes políticos procesos por corrupción y están ahí ejerciendo el cargo. No nos sorprendamos,
de que estas cosas pasen en el Perú, porque los tenemos ejerciendo cargos públicos.